vamos a tener una clase más general para las tres fases de una partida, que son, se llama Fuseki aquí también, sí. Fuseki y medio juego y Yose. Vamos a aprender las ideas principales para las tres fases. Ok, primero para Fuseki. ¿Qué es lo más importante para Fuseki? Como en cualquier momento, cuando vemos el tablero entero que buscamos, ¿tenéis algunas ideas? Influencia. Territorio, pero ¿qué hacemos? Colocas piezas en donde pretendes hacer territorio. Sí, seguramente es un punto de Fuseki. Y a partir de este punto, que es el segundo punto para Fuseki. Y de hecho, este punto puede ser más importante que coger territorios. Impedir que el contrario coja mucha zona. Impedir que el contrario coja mucha zona. De hecho, las dos ideas son lógicamente iguales. Invadir los territorios de tu contrincante o defender los territorios son iguales. Son como dos cosas juntos, ¿sí? Se complementan. Sí. Y hay una otra cosa es buscar dos grupos débiles. Grupos débiles. Sí, hay dos debilidades, pero son iguales. La primera posibilidad es un grupo débil de tu contrincante o un grupo débil de tuyo. Por ejemplo, este es típicamente un ejemplo para Fuseki, un problema para Fuseki. Ahora, si eres blanco, ¿dónde es lo mejor para jugar? Debajo de la manera. Sí, como un ejemplo. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque hay un grupo débil. Sí. ¿Por qué? Porque esta idea funciona. Aprovechar la debilidad del contrario para hacer territorio. Sí, exactamente. De hecho, ambas cosas son sobre territorios. Este tipo de coger territorios se llama territorio presente, ahora. Y esta manera para coger territorios es también muy importante y con frecuencia más importante de este tipo. Porque para jugar aquí es una manera para coger territorios del futuro. Es la idea. Pues, para decir en una manera sencilla, las dos cosas más importantes para Fuseki es territorio de ahora o territorio para el futuro. Pero el futuro es demasiado difícil para pensar o conocer. Pues la idea del territorio futuro se puede considerado como grupos débiles. Por lo tanto, durante la fase Fuseki, lo que hacemos son dos cosas. Es muy práctico cuando no sabes qué haces. ¿Qué haces? Si después de mirar
tablero entero. Si no tienes idea, primero pensar, buscar los grupos de beer. Primero grupos de beer es más importante. Primero débiles tuyos. De hecho, ambos lados. Y ahora es este grupo. Y la segunda cosa para hacer es donde es más amplio. Por ejemplo, si ambos lados buscar normalmente ahora es también una situación crítica. Ahora todavía siempre buscar grupos débiles, pero ahora tenemos grupos débiles, no, pues vamos a entrar la segunda cosa, sí. ¿Dónde está la zona más amplia? Entre los dos grupos negros. Sí. Entonces, invadir. Sí, aquí no. Sí. Por lo tanto, puedes hacer un movimiento. Negro. Es que es muy distinto. Pues entonces vendría. Hombre, no sé si intentar reducir esto a atacar por aquí o aquí. Sí, de hecho aquí. Sí, la dirección es bueno. O incluso en medio, porque si vas para uno para otro. Y la quinta línea es muy especial, porque con un movimiento en la quinta línea hay un invadir abajo y no es, de hecho es imposible para comer esta piedra. Por lo tanto, durante la fase Fuseki, si cuando jugamos en un lado sin piedras, normalmente jugamos en cuáles líneas. Cuarta línea. Cuarta y tercera, sí. Por lo tanto, aquí son movimientos mejores que esto. Sí, este lado es más amplio. O aquí también puede ser. Y si negro juega aquí, que es un movimiento buena para blanco. El mismo de antes de negro. El mismo de antes. Pues vamos a estar específico. El mismo de antes de negro para poder extender aquí o aquí. Sí, exactamente. Bueno, este movimiento es exactamente un ejemplo para esta situación. No hay grupos débiles, pues buscamos el lado más amplio. En este caso, aquí, ¿no? Más amplio. Y segundo lado más amplio es ¿dónde? Arriba. Si es negro el que juega, bueno, Sí, arriba, ¿no? Blanco arriba. Sí. Y es para ambos lados. Y tercero lado, sí. Es que en este momento ya podemos decidir cuál lado es el primero y segundo y tercero, y ya podemos tener la idea de esta situación. Ya conoces bastante sobre esta situación. Si negro coge algo en ese lado, puedes hacer este siguiente.
También puedes hacer algunos movimientos para atacar. Y cuando termina esta lucha, ¿dónde vamos a jugar? El sitio libre Sí, y esta vez ya podemos jugar esto sin pensar. Es como una estrategia para la Fuseki. Pues, para Fuseki, dos cosas. Primera es buscar que Grupos débiles. sí, grupos débiles y depende de la situación atacar o defender. Primero. Y segundo, cuando no encontramos grupos débiles, ¿qué hacemos? El territorio más grande. Sí, pues buscamos el lado más amplio. Son las dos cosas más importantes para Fuseki. Y para medio juego, lo que más importante es estar específico. Porque para Fuseki hay bastantes cosas filosóficas, si puede ser, con estrategias y tus estilos o tú tienes algunas maneras para hacer un estilo chulo. Pero para medio juego es más específico. Por lo tanto, la manera para mejorar el medio juego es practicar muchos sumecos, pero no se necesita buscar los sumecos en los libros, pero es una buena manera para hacer sumecos en los libros, pero no se necesita. También se puede buscar las situaciones de tus partidas en los videojuegos, pero lo que es importante es hacer un análisis en una situación. Por ejemplo, vamos a hacer un análisis. Es que aunque no es muy bueno que siempre jugar con intuición, pero todavía empezar a pensar con intuición es bueno. Por lo tanto, en una situación, normalmente damos algunos movimientos con intuición. Por ejemplo, ahora no es imposible, no funciona, ¿no? Estos. Lo que por ejemplo, vamos a ver. En 2-1. Mejor está. Sí. 1, 2, 3. Ok, vamos a hacer una análisis. Cuando practicamos, hacemos una análisis en la cabeza, dentro de la cabeza, con el cerebro. ¿Cuál es el mejor? 2-1. 2-1. ¿Y esto es bueno o malo? Ahora no. Bueno. Luego. ¿Mm? Luego.
Pero, ¿qué es la razón que este movimiento es malo? ¿Por qué? Porque es mejor luego, ahora Pero, ¿por qué? En esta situación, Toma. te comen se come y Akari, y no puedes hacer. Hace ojo. Y hace ojo en la esquina ahora. No, ahí no hace. Sí, ahora hace ojo. Hace ojo en la esquina. Sí, ahora sí. ¿entra o No, hace ojo en la sí, esquina. hace ojo Sí. y come? Toma. Sí, toma. Come y Sí. libre. Es que el punto es, este movimiento es malo porque Franco tiene este movimiento. Siempre cuando dices un movimiento es malo, siempre necesitas un movimiento de tu contrincante, que hacer este movimiento malo. Sí, siempre hay un movimiento contra este movimiento malo. Es como una definición. Demostración. Sí, demostración, definición. Porque a veces cuando discutimos sobre los videojuegos, quizás dices, este movimiento es malo, pero no puedes decir por qué. Para medio juego, cuando piensas un movimiento es malo, Hay que encontrar uno que hace. sí, que sea malo. siempre hay que buscar un movimiento. Que hace que sea malo. Específicamente hacer este movimiento malo. Sí, La respuesta del sí, contrincante sí, es lo que sí, hace mal. importante. Es que cosas específicas son lo que es más importante para medio juego. Porque hay jugadores hablan sobre filosofía, estrategia y muchas cosas sobre medio juego. Sí, es también importante, especialmente para Fuseki. Pero para medio juego, lo que es más importante es especificidad. Especificidad. Y este movimiento es malo porque hay esto. Es lo que Hace que sea malo. sí, es lo que siempre practicamos. Si siempre practicamos con medio juego en esta manera, mejoramos las técnicas para medio juego. Y también hacemos un poquito sobre Yose. Aunque no es tan importante, pero todavía dos jugadores con un poco diferente. Poca diferencia. La diferencia para Yose puede ser 20 puntos. Es más que se pense. Solo vamos a conocer la manera para calcular los puntos. Es muy matemática. muy matemática. Okay. ¿Cuántos puntos vale este movimiento? 6. 6. Sí, es correcto. Pero lo que es más importante es qué es la manera para coger esta solución. Si negro pierde, no solo blanco se queda con 1, 2 y 3 puntos, sino que además, no sé, ¿Ah? ¿Qué? si blanco pone aquí, ¿Sí? estas dos se pierden, Sí. vienen al negro Sí. y blanco ha ganado 3 puntos. Sí, 2 más 3 son 5. Son 5, sí. Y en el caso de que el negro ponga, gana este punto, rescata 2 y
Ese punto más Sí, 5. ese Ese punto punto más más que los 5 otros. son 6. Son 6, no 6. Sí. Y que hemos hecho científicamente. Puedes, Sumar los puntos que se ganan y... pero que hemos hecho, de hecho. Vamos a Ok, analizarlo pero todavía necesitamos estar más específico. Lo que hemos hecho es hacer dos variaciones. Una Si lo con- hacemos, sí, no, sí, no. hace con añadir una piedra blanca, una blanca en el tablero. Otra añadimos una piedra negra en el tablero y hacemos una comparación entre las dos variaciones. Es lo que siempre hacer durante la fase no, yo sé. Adiós. Sí. Y calculamos la diferencia entre las dos. Y interesantemente, de hecho, esta idea funciona también para Fuseki. Había una vez uno de mis alumnos me preguntó cuántos puntos tiene este movimiento y le respondí más de 20, pero me pregunto otra vez, es imposible, ¿dónde están los 20 puntos? Son 17. Pues es seguramente más de 20 porque con una calculación muy matemática, este punto ya casi 20. Y seguramente esto es mucho más grande que esto, ¿no? ¿Y qué es la idea? ¿Por qué este movimiento vale más de 20 puntos? O simplemente más de 20 de acuerdo. Claro, depende si pones tú o pone el contrario. ¿Cómo? Sí, la solución es cuando calculamos el valor de un movimiento, de hecho siempre lo que hacemos es siempre hacemos una comparación entre dos variaciones. Cuando decimos este movimiento vale más de 20 puntos, eso significa la diferencia entre esto y esto es más de 20. Interesantemente es una idea de yo sé, pero también funciona en Fuseki. Es que dos variaciones, y una variación con un piedra blanco, otro con negro, y una comparación de estas dos. Una última. ¿Cuántos puntos vale este movimiento?
7. 7. Voy a decir un 7, sí. Por- Más. Hablamos entre 4 de comer. 2 de AME. 10. 6. Bueno, que tiene que tapar. El blanco tiene que tapar aquí Ocho. todavía. Ocho. El blanco tiene que tapar aquí todavía. Sí, sí, cuando sí, juegue. sí. Pues la solución es 8. sí, 8. Sí, 8. Por ese evita. Es que todavía necesitamos repasar la manera. Blanco Sí. necesita unirse. Diagrama número 1. Esto. 4. 4, porque 2 piedras y 2 puntos. 4 puntos ha cogido negro. Y Dos más nada aquí. Que blanco Y necesita. con este movimiento 1, 2, 4, 3, 4. Y ya blanco ha defendido 4 puntos. Sí, es 8. Pues los ejemplos no son tan importantes, sino la idea. Dos variaciones. Una variación con negro, otra con blanco. Y con comparación entre los dos diagramas. Y a veces esta manera de pensar también funciona en Fuseki y a veces es también posible en medio juego. Pues repasamos. Fuseki, dos cosas. Primera, Grupos débiles sí, grupos de BT, sí. y luego el lugar más amplio. Sí, exactamente. Y lo más importante para medio juego, una palabra. Específico, has dicho. Sí, especificidad. Especificidad. Y la manera de cálculos de... Yo sé qué es la manera. ¿Cuántas variaciones necesitamos? A lo menos 2. Pero una variación añadimos Se suma. es negro juega y otra variación blanco juega y comparamos los dos diagramas. ¿Qué es la diferencia? De hecho, en la cabeza es esto y necesitamos poner a lo menos 2 diagramas dentro del cerebro. es lo que más importante. Pero no es tan difícil como los ejemplos. Pues ya hoy Vale ya, ¿no? Porque igual sí, tienes ya, que ya, evaluar. sí, ya Suficiente. hablamos sobre Bueno. las ideas Le generales. damos un sobre aplauso, le los damos un retos. aplauso. Sí, en esta situación esto es mejor que esto, porque con esto en el futuro hay esto. Y esto es malo, porque es corte y ya no hay No hay nada. esta invasión, que es un poquito mejor que esto.